es tiempo hoy de pensar qué estamos haciendo, qué es lo que usted y yo estamos practicando. Sabe que en la Biblia encontramos nosotros la voluntad de Dios. Dios en su palabra nos señala qué cosas quiere que usted y yo hagamos, y en su palabra también nos enseña qué cosas quiere Dios que usted y yo dejemos de hacer. Y lo que Dios quiere que usted y yo dejemos de hacer es el pecado. Y en la Biblia nosotros encontramos qué cosas son pecado. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, como dicen algunos, y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos qué es lo que a Dios le agrada. El apóstol Pablo en Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne, y comienza a enumerar una serie de cosas que el hombre y la mujer, cuando no tienen a Cristo en sus corazones, cuando no han hecho un compromiso con Él, las practican a diario. Yo quiero decirte, amigo y amiga, que la idolatría es pecado delante de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y hoy por hoy, la gente está rindiéndole culto a las imágenes supuestamente de los discípulos o de los apóstoles de Jesús. A María, la madre de Jesús, hoy por hoy la gente le está rindiendo culto, y déjame decirte que eso es pecado delante de Dios. La Biblia lo dice: no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa creada que esté en los cielos, que exista en la tierra, que esté debajo de la tierra, o sea, sepultado, o que esté en las profundidades del mar. De ninguna cosa podemos nosotros hacernos imágenes. Sabe que el pueblo de Israel, por eso Dios castigó a los mayores cuando se fabricaron un becerro de oro para adorarle, para rendirle culto. Se emborracharon, se prostituyeron, adoraron, veneraron aquel becerro que habían formado con oro. Y Dios lanzó un juicio sobre las personas mayores de edad de ese tiempo, en ese pueblo que había salido de Egipto. Dios no está de acuerdo en ninguna manera con la idolatría. Amigos y amigas, es importante que nos detengamos a pensar qué es lo que usted y yo estamos haciendo, le agrada a Dios. ¿Se ha detenido usted a pensar y ha dicho: Señor Dios poderoso, ¿te agrada mi conducta? Señor, ¿te agrada cómo yo hablo? Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo a espaldas de mi esposo? Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo a espaldas de mi esposa? Señor, ¿te agrada lo que yo estoy haciendo en el trabajo? Señor, ¿te agrada lo que yo hago con mis hijos? Señor, ¿te agrada lo que yo estoy haciendo con mis vecinos? Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo con mi compañero de trabajo? Señor, ¿te agrada lo que yo hago en la iglesia donde yo asisto? ¿Ya le ha preguntado al Señor eso? ¿Sabe que usted en lo más profundo de su corazón sabe que no está bien con Dios? Y quiere conformarse a llevar una vida de religiosidad. Y la religión no salva, lo que salva es arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos a través de reconocer que el sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El problema de nosotros los seres humanos es que no queremos dar ese paso que es sumamente importante en nuestra vida. ¿Por qué digo importante? Porque desde esa decisión que usted tome depende su destino eterno. Si usted en este tiempo que vivimos, si usted en el periodo que existe en este planeta Tierra rehúsa reconocer a Cristo y aceptarle en su corazón, en aquel día Él también le va a negar. Porque muchas veces queremos agradar a Dios y disfrutar de los placeres de la carne, de las cosas que este mundo ofrece, y no se puede, mis estimados amigos. La Biblia dice que ¿quién entrará al lugar santo? ¿Sabía usted que los verdaderos cristianos, los hombres y las mujeres que están lavados y comprados con la sangre de Cristo, entrarán a un lugar santo, a un lugar precioso, a donde no existe el pecado, no existe ninguna mancha de contaminación del mal? Por eso dice: ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese es.
También la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esos son los contrastes muchas veces cuando nosotros nos hacemos religiosos. Pensamos que con una buena maleta de pecados podemos entrar al reino de Dios, y no es así, mis estimados amigos. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser lavados a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder tener acceso a ese reino glorioso. Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres elementos importantes. Él es el camino para llegar a Dios Padre. Él es la verdad, otra verdad. Él es la verdad. No es María la verdad, no es San Pedro la verdad, no es Judas, no es Juan, no es Marcos, ninguno de los que menciona la Biblia. Solo Jesús es la verdad y Él es la vida. O sea que para tener vida eterna tenemos que creer en Jesús de Nazaret, en aquel que fue crucificado, que murió y resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. La Biblia dice que el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Él es la vida. El que cree en mí, como dice su palabra, correrán ríos de agua viva. Son versículos claves para que entendamos dónde está la verdad. Yo hice una pregunta hace un tiempo y pregunté que cuál era la verdad y en qué religión yo podía encontrar vida eterna. Y me comenzaron a mandar un montón de respuestas a la pregunta y ninguna fue acertada, porque la gente cree que a través de la religión, de ser parte de una religión, puede alcanzar vida eterna, y no es así. Hay religiones que aunque tú quieras salvarte no puedes, porque están enfrascadas en el pecado, en doctrinas erradas, en doctrinas apartadas de la verdad. ¿Sabe que hay religiones que adoptan un versículo de la Biblia, un texto, una parte de la Biblia para un pretexto? Y lo tuercen y lo manipulan y dicen: esto es para esto. Es importante que pidamos a través del Espíritu Santo la verdadera interpretación de la Biblia. La Biblia tiene su verdadera interpretación. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay malos interpretadores de las Escrituras. Y como dicen por allí en el habla popular, que cada cabeza es un mundo y cada quien interpreta a su manera y se aferra a aquella interpretación y dice: esta es la verdad, así como yo la entiendo, eso es así. La Biblia tiene su correcta interpretación, y cuando nosotros encontramos la correcta interpretación, cuando nosotros pedimos dirección del Espíritu Santo para interpretarla, cuando nosotros decimos: Señor, abre mi entendimiento y dame la interpretación de tu palabra, entonces el Espíritu Santo comienza a actuar y te da la clara interpretación de lo que tú quieres conocer. Una lástima es que hay personas que conocen mucho de la Biblia y es para discutir, para pelear, para formar polémica. Hay gente que para eso estudia la Biblia, y la Biblia no se estudia para formar polémica. La Biblia se estudia para edificarnos y para entender cuál es el propósito de Dios. Si en la Biblia dice: no matarás, eso significa que el ser humano tiene que apartarse de cometer dichos actos de crimen. No robarás, eso significa que el hombre tiene que evitarse de tomar lo ajeno. No dirás falso testimonio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y otros mandamientos que podemos encontrar. Entonces la palabra de Dios es para que nosotros nos edifiquemos y entendamos cuál es el propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? Mucha gente se condena y se pierde aún habiendo leído toda la Biblia, aún habiendo estudiado toda la Biblia. Hay gente que se está yendo al infierno. Hay gente que se está condenando aún conociendo que en las Escrituras está la verdad. Nuestro Señor Jesús dijo: escudriñad mis Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Sabe cuál es el centro de la Biblia? Es Cristo Jesús. Sin el sacrificio de Cristo Jesús, esto no tendría sentido. Hay religiones que quieren desligar que el sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos limpia de pecado. Y se quieren inventar otros métodos o otros medios para poder limpiar pecados. Y la Biblia dice que aunque te amontones jabón, aunque te pongas lejía, la mancha de pecado de tu alma no desaparece a menos que te sumerjas en la sangre de Cristo, a menos que te dejes limpiar con la sangre de Cristo Jesús. Es la única manera como podemos ser limpios de pecado. Que nosotros digamos: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho y reconozco que tu sacrificio es lo que limpia mis pecados. Lávame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Esas palabras, mis hermanos y mis amigos, esas palabras Dios las toma en cuenta. ¿Sabes por qué? Algunos dirán: si es que Dios no escucha a la persona. ¿Cómo no? Dios te oye. Porque cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, Dios tenía una relación muy personal con Adán y con Eva. No tenía Adán y Eva un intermedio para que comunicarse con Dios. Dios y Adán se comunicaban personalmente, muy personalmente, porque el trato de Dios con el hombre es muy personalmente. Por eso es importante que tú, por fe, creas que si tú le hablas a Él, le dices en voz baja, aún con tu mente, le dices: Señor Jesús, Dios, que creaste cielo y tierra, como usted lo quiera enamorar. Usted le dice: necesito tu ayuda, guárdame. Pero si usted puso algo intermedio, alguien que interceda, que no sea Jesús ante Dios Padre, si usted pone a María, si usted pone a un apóstol, pone a San Diego, a San Martín, a San Gerardo, a San Simón, al que sea, si usted lo pone en vez de Jesús, usted está entrando en idolatría. Además que de Jesús usted no puede poner una imagen tampoco, porque eso es idolatría delante de Dios. Dios, ya le dije, es una comunicación muy personal, Dios y el hombre y Dios. Él siempre está tratando directamente con el hombre. Su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios Padre si no es por mí. ¿Qué significa esto? Que a través del sacrificio de Cristo, como nosotros tenemos acceso a nuestro Dios Padre. Lo que hace división entre Dios y el hombre es el pecado. Y lo que une a Dios y al hombre y a Dios, es Cristo Jesús. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y nos dejamos limpiar. ¿Sabe que hay laboratorios clínicos, científicos, grandes laboratorios, donde la persona antes de entrar tiene que entrar a un cuarto donde es desinfectado, donde es analizado y donde es limpiado de toda bacteria y de todo germen antes de ingresar a ese laboratorio? Pues vamos a poner como ejemplo eso. Para poder entrar al reino de los cielos, nosotros tenemos que ser limpiados, desinfectados del pecado, de toda bacteria de pecado, para poder entrar a ese reino precioso que Él fue a